Vamos a empezar con una idea clave del conocimiento del plan del alma y del conocimiento del plan del alma, especialmente a través del contrato de alma, ¿no? Que es el recurso del que hemos estado hablando durante todas estas sesiones, ¿no? Y esa idea clave es el tremendo poder transformador que tiene el hecho de poder acceder a la información sobre el plan del alma, sobre aquello que el alma ha preparado, ha planificado para esta encarnación, para que la persona, el personaje, la personalidad viva a lo largo del tiempo de la duración de la encarnación. Ese poder transformador del conocimiento de una parte del plan del alma se da sobre todo, se empieza a dar al conocer la información, al tener acceso a la información, pero se da muchísimo más cuando conseguimos trabajar con esa información a la que accedemos, porque es información para orientar nuestra vida aquí, ¿no? Entonces, cuanto más podemos trabajar con la información que recibimos, con el conocimiento que vamos adquiriendo de nuestro plan de alma, más poder transformador tiene sobre todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, hoy queríamos empezar precisamente por dar algunos ejemplos muy claros, muy directos, muy potentes y algunos especialmente impresionantes precisamente de la fuerza que tiene el conocer una parte del plan del alma y el poder trabajar con ello. Y vamos a empezar haciendo algo que a las personas que os habéis inscrito y a las que se inscriban al programa que empieza el día 27, el programa de 5 meses sobre contrato de alma, será una de las primeras cosas que les pediremos en la primera semana de trabajo. Les vamos a pedir que escriban su historia tal como se la explican en este momento o tal como se la han estado explicando en este momento, ¿no? Eso tendrá un propósito, ¿no? Y es que será que unas semanas después, cuando ya hayan visto su contrato de alma, cuando hayan accedido a una parte de la información sobre su plan de alma, tengan la oportunidad de revisar esa historia tal como se la explican, tengan oportunidad de revisar esa narrativa y rehacerla, incorporando la información y la perspectiva que les da el plan del alma a través del contrato de alma. Entonces vamos a mostrar un poco qué pinta tiene eso. Es decir, cómo puede llegar a cambiar la forma en que uno ve su vida antes de saber cuál es el plan de su alma y después de saber cuál es el plan de su alma. Y lo vamos a hacer compartiendo con vosotros hoy unos puntos, unos pocos puntos del contrato de alma de Carol y del mío, de la narrativa de Carol antes y después del contrato y de la narrativa mía antes y después del contrato. Y vamos a empezar. Sí, y de algunos clientes, que hemos después tenido también, que hay casos que son como ha dicho Josep, algunos son, vamos, se te pone la piel de gallina, ¿no? De ver hasta qué punto el contrato puede ser específico y bueno, dar en el clavo del tema central de la vida de esa persona. Voy a empezar contando un poco un ejemplo, ¿vale? De mi caso, ¿vale? Porque, claro, nosotros somos nuestro primer laboratorio de investigación, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, no podría ser de otra manera, ¿no? Si no, no podríamos estar haciendo ese trabajo. Entonces, bueno, antes de empezar, explicar un poquito que en el contrato de alma aparecen 3 bloques de información muy específicos, aparte de otras cosas que son además, pero hay 3 bloques de información muy específicos que son, creo que ya los dijimos en el anterior curso, pero lo voy a repetir porque viene al caso.
el karma, que son los aprendizajes que el alma se propone realizar, o aprendizajes o experiencias que el alma quiere atravesar, quiere experimentar ese trabajo evolutivo, ¿no? Luego, talentos, dones y talentos que el alma trae, pueden ser ya sean conscientes o inconscientes. Esto ya también lo vimos en una de las sesiones grupales que hicimos en el curso anterior, ¿no? Y luego objetivos, que serían como los anhelos del alma, lo que el alma quiere conseguir, es aquello por lo que tú te levantas cada día y lo que te da fuerzas para continuar, ¿no? Aunque sea inconscientemente. Esto se ha de aclarar, porque a veces cuando ves el objetivo que el alma tiene, no es el objetivo que el ego tiene, o sea, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo claro, que muchas veces nos sorprendemos porque no es consciente, ¿no? Entonces, viendo estos tres aspectos, voy a poner un ejemplo de mi contrato de alma, ¿vale? Yo tengo en mi karma un patrón kármico que se llama lecciones de pobreza a riqueza. Y esto significa, es como que el alma quiere experimentar pasar de ser pobre a ser rico, pero no en el sentido material que aquí concebimos como ser pobre y ser rico, ¿vale? Pobreza en el sentido de no valorarme, ¿no? De no quererme, no valorarme. Es un patrón muy grande de desvalorización, ¿vale? Y quiero experimentar lo que sería la transformación de esa desvalorización en una valoración cada vez más grande de mí misma, hasta convertirme en riqueza, en abundancia, ¿no? Todos los aspectos de mi vida como consecuencia. Entonces, de lo que se trata es de que es un patrón de desvalorización que a mí me impide ver mi propio valor y me impide ver el valor de los demás y de las cosas que tengo en la vida, ¿vale? Entonces yo tengo en el inicio una mentalidad completamente carente y voy evolucionando hacia una mentalidad de gratitud y de abundancia, ¿no? Y de poder reconocer lo bueno dentro de mí y lo bueno dentro de otras personas. Entonces, este patrón lo que me hace es que no puedo ver mi valor, infravaloro mis propias capacidades, sobre todo una que es la de enseñar. Esto es una de las cosas que caracterizan a este patrón, y es que vengo con el don de enseñar, pero yo no lo puedo ver, eso, en un inicio, ¿vale? Viene también este patrón con una timidez excesiva que me impide mostrar mi verdadero yo en ningún aspecto. O sea, hasta el punto de que yo me sienta incapaz de conectar con otras personas, sentir que no sirvo para conectar con otras personas, sentir que no puedo relacionarme con otros porque soy una inútil, ¿no? Sería un poco la sensación interior que tú vives cuando tienes este patrón. Y yo, bueno, cuando he leído eso dije, ostras, es que soy yo totalmente. O sea, me he pasado gran parte de mi vida viviendo la vida desde ahí. Desde sentir la incapacidad de relacionarme con los demás, desde sentir la incapacidad de ver las cosas buenas que tengo, de ver que tengo cualidades. Además, esto también hay una circunstancia física en mí, y es que no tengo visión en un ojo. Y esto a mí me ha supuesto también toda la vida algo que yo no fui consciente de ello, pero estaba ahí, que reforzaba esta sensación de desvalorización de mí misma, ¿no?
Y todo esto era inconsciente, hasta que yo fui haciéndolo consciente y fui trabajándolo, ¿no? Entonces, todo esto sería lo que conforma el patrón, ¿vale? Todo esto sería lo que conforma esa lección de pobreza a riqueza. Y eso es lo que yo veo como verdad. Eso es para mí mi verdad, ¿vale? Mi verdad hasta un cierto momento, en el que yo me empiezo a cuestionar ya pues toda mi narrativa, ¿no? Y me empiezo a ver de de otras maneras, ¿no? Dentro de mí. Cuando empiezo ya con ese trabajo interior, con ese proceso de autoconocimiento, con esa búsqueda, ¿no? Entonces es cuando uno comienza a desmontar todas esas mentiras, ¿no? Que se ha ido contando y va comenzando a transformar patrones, a transformar creencias, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el patrón kármico. Luego, en talentos, pues yo, por ejemplo, tengo una serie de talentos que me pone que son comunicación, ¿no? Expresión, habla, canto. Yo toda mi vida he cantado, pero, por ejemplo, yo no sentía que pudiera hablar, yo no sentía que supiera hablar, supiera expresarme hablando. Yo hasta hace muy poquitos años, yo tenía la sensación de que no sabía hablar, de que cuando yo hablaba nadie me entendía, que era inentendible mi manera de expresarme. ¿Sí? O sea, yo esto que estoy haciendo ahora, vamos, me hubieran contado hace 5 años, 6 años, 7 años, hubiera dicho, que va, ni de coña, ¿no? Pero sin embargo, en mi contrato de alma aparecen como talentos. ¿Sí? Ya lo explicaré, ahora volveré aquí y explicaré cómo funciona esto, ¿vale? Y luego en objetivos, yo tengo aprender a expresar mi yo interior, ese es uno de los objetivos del alma, ¿vale? Destacar como maestro de algún tipo, esto es dentro de mis objetivos físicos, y es curioso porque cuando yo leí eso, dije, ostras, yo me hice maestra de música. Estuve unos años, creo que lo comenté hace unas sesiones anteriores, creo que lo comenté, que yo, bueno, aprobé las OPOS y trabajé de maestra de música en primaria y en infantil unos cuantos años. Y cuando vi que ese era el objetivo físico, ¿no? El objetivo que mi ego se había propuesto en la primera mitad de la vida, cumplir, dije, ostras, pues tal cual, o sea, ¿no? Pero luego, en la segunda mitad de la vida, que es cuando empieza el triángulo del alma o el triángulo espiritual, vienen lo que serían los objetivos espirituales. Y aquí tengo convertirte en maestro de maestros o maestro espiritual o algo así, ¿no? Maestro de maestros a nivel espiritual. Vale, pues eso. Y claro, vi totalmente la conexión que había entre mis objetivos físicos y mis objetivos espirituales, ¿no? O mis objetivos del ego y mis objetivos del alma. Y bueno, que estaba completamente relacionado, ¿no? Claro, esto funciona un poco así. Es decir, el karma, el talento y el objetivo está completamente ligado. Hay un hilo conductor. No es casualidad que tú traigas unos talentos, un karma y unos objetivos. O sea, todo está intrínsecamente ligado. Hay una conexión de todo, ¿no? Y todo tiene un porqué. Aunque tú creas que, ay, pues me he equivocado porque no era por aquí y ahora tengo que rectificar y he perdido el tiempo y tal, pues no hay pérdidas porque todo lo que vives te trae el aprendizaje que te tiene que traer para que tú a día de hoy seas quien tienes que ser, ¿no? Entonces, el contrato nos da también ese ver
la conexión que hay entre todo lo que ha sido tu trayectoria hasta este momento y poder entender, poder comprender que no hay casualidad, que todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí, aunque tú creas que en algún momento te pudiste desviar del camino, ¿vale? Entonces, cuando tú ves tus talentos en el contrato, puedes decir, pues yo eso no lo veo, ¿vale? Yo eso no lo veo. ¿Por qué? Porque puede que el karma te esté impidiendo ver que eso está ahí, ¿vale? Esas programaciones, bloqueos, miedos, etcétera, esas mentiras que creemos verdad y que son lo que nos hemos contado de nosotros mismos, son los que nos impiden ver que esos talentos están ahí. Vale, entonces, claro que yo no podía ver que yo era una comunicadora o que yo tenía un don en el habla. Yo no podía verlo porque los bloqueos me impedían que yo me pudiera expresar. Yo me quedaba bloqueada, me quedaba... bueno, cuando nosotros nos conocimos, yo creo que en la primera cita yo no hablé. Pensaba que yo debía ser muda o algo. Y era porque de repente me vinieron todos los bloqueos, todos los miedos, y dije, parezco idiota, ¿verdad? Y no era que yo no supiera hablar, pero, evidentemente, pero en aquel momento me vino todo la descarga esta de las programaciones que si no te sabes expresar, que si tal, que los miedos, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo para que veáis cómo funciona y qué tipo de información nos da el contrato, ¿sí? Y cómo nos puede ayudar eso a, estemos en el punto en el que estemos, de trabajo interior, a desactivar todas esas mentiras. Porque cuando yo lo veo ahí, que eso no es así, ¿no? Cuando yo lo veo ahí, me da una fuerza y me da una confianza de que puedo con ello, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos muy anclados al cuento que nos hemos contado, ¿no? Y es un bucle que a veces cuesta deshacer. Entonces, y luego también encontramos herramientas a través del contrato y del programa, herramientas para superar cada tipo de karma, cada tipo de patrón karmático. ¿Vale? Bueno, este sería un poco, así resumen, un ejemplo de información que hay en mi contrato. Ahora Josep os hablará del suyo. Sí que habló, lo que pasa es que habló mucho menos de lo que quería hablar y mucho más de lo que le parecía, pero sí que habló, sí. Pero sí, mucho menos de lo... Bien. Sí, yo voy a compartir con vosotros varias cosas que están enlazadas entre sí. Como ejemplos de varias cosas que pasan con la narrativa que uno construye sobre su vida. Sobre todo sobre la vida ya pasada, ¿no? Eso que decimos, a toro pasado, ¿cómo se ven las cosas? Bueno, pues de una manera muy distorsionada. De una manera muy distorsionada hasta un momento en que uno empieza a acceder a un tipo de información que empieza a eliminar la distorsión, que es de lo que estamos hablando. Entonces voy a empezar por un aspecto de mi vida que fue así y fue muy claro para mí hasta los 30 y bastantes años, que era una negación absoluta de Dios, el universo, la fuente, guías, ángeles, vida espiritual, vida después de esta muerte, vida entre vidas, absolutamente nada, 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 nada. Y para mí todo eso eran rollos, era mentira, eran historias, todo eso, nada de eso existía. Yo vivía convencido de que la vida es esta vida y que cuando esta se acababa, pues se acabó y ya no hay más y ya está. Y ya está, ¿no? Bueno,
Esto fue así hasta los 30 y bastantes, ¿no? Ya cerca de los 40, y ahí fue cuando empezaron a pasar cosas, y como mira, empezaron a pasar cosas y empezó a resquebrajarse esa convicción que yo tenía. Además, yo es que lo tenía claro, que cuando esto se acaba todo y ya está, ¿no? Como si yo lo supiera así a ciencia cierta porque yo, ¿no? Lo sabía y ya está. Bueno, pues no. Entonces, claro, obviamente han pasado cosas y estoy en un punto muy diferente al punto en el que estaba hasta ese momento. Y algunas veces en estos años, recordando esa parte de mi vida, algunas veces incluso me he sentido mal, ¿no? Y me he dicho, pero qué burrico eras, pero cómo es posible que llegaras a creer esas cosas y a decirte esas cosas, incluso a decir esas cosas a otras personas que, bueno, tenían una visión de la vida ya, no, quizás no mucho más clara, pero sí, bueno, sí consideraban la posibilidad de una cierta trascendencia y tal, ¿no? Hasta que descodifiqué mi contrato de alma. Entonces, en mi contrato de alma, en el apartado de karma espiritual, tengo lo siguiente, lo leo textualmente. Hay 2 puntos que hablan sobre esto. El primero, negación de Dios y la espiritualidad. Así, tal cual. La primera en la frente, ¿no? Tal cual. Y el segundo punto me da un poquito el contexto de esto. Dice textualmente, en algún momento de una vida pasada tuvo lugar una auténtica negación de Dios y tu alma o ha utilizado inapropiadamente los dones espirituales o no los ha utilizado en absoluto. Fin de la cita. Eso es lo que dice mi contrato de alma en el apartado de karma espiritual, entre otras cosas. Es decir, empecé como tenía que empezar. Cuando pasé por esa etapa de negación absoluta, de ateísmo total, ¿no? De casi de activismo, de esta es la única vida que existe, vívela a fondo porque después de esto ya no queda nada. Cuando estaba en esa etapa, estaba justamente en lo que tenía que estar. Estaba planeado que pasara por ahí. ¿Por qué? Porque me dice el contrato, antes ya habías estado ahí y no saliste de ahí. Esta vez vas a empezar por ahí, es decir, vas a empezar por donde estuviste y allí donde te quedaste, a ver si esta vez sales de ahí. Haces el recorrido, atraviesas eso, superas esa negación, superas esa desconexión y avanzas y llegas a lo que sea que tengas que llegar. Entonces, obviamente he salido de ahí y claro, cuando vi esto en el contrato y recordé esa etapa de mi vida, de repente, pues yo recuerdo que de inmediato dejé de sentirme mal. Dejé de decirme, pero qué borrico ha sido durante casi 40 años. Porque de repente tuvo sentido el hecho de que yo hubiera atravesado esa fase de mi vida. Sí, alguna vez me decía, es que yo tenía que haber despertado antes, ¿por qué no habré despertado antes? Sí, claro, porque es decir, me estaba cambiando tanto la vida, mi despertar, que me decía, jolín, es que todo lo que me he perdido hasta ahora, que he tardado casi 4 décadas en empezar esto y 4 y pico a llegar a asumirlo completamente. Y sí es verdad que le decía esto, hasta que llegó al contrato y cuando vi esto, de repente sentí estuve en paz con esa parte de mi vida, ¿no? Esa negación de Dios, esa desconexión absoluta, ¿no? Del todo, de la fuente ¿no? Del mundo espiritual y tal. Claro, aquí tenía mucho que ver con la desvalorización de mí mismo, ¿no? Suelen ir conectadas esas dos cosas. Entonces yo viví durante mucho tiempo con un gran sentimiento de desvalorización, pensando que yo pues era muy poca cosa, que merecía muy poca cosa, que a mí la vida no me iba a traer nada. Y hice un gran esfuerzo por sobrecompensar eso a través de los estudios, de jovencito, y del trabajo.
cuando ya todavía era jovencito, pero ya no tanto, ¿no? Y el trabajo. Entonces, en el trabajo, yo he trabajado en varios sitios, he trabajado en el mundo privado, en el mundo público, he sido funcionario de educación en España, en Estados Unidos, he trabajado como emprendedor, como coach, como consultor, como traductor, en fin, he hecho varias cosas, ¿no? Y he trabajado por mi cuenta y para otros. En contextos en los que he trabajado para otras personas, yo siempre he ido por libre. Nunca he concebido las relaciones en el trabajo en términos sí de jerarquía, pero no de obediencia, sino en términos de colaboración. Siempre he tenido un enfoque muy horizontal de las relaciones en el trabajo, pero también del trabajo en sí. Es decir, vamos a organizarnos, vamos a intentar tejer conexiones, vamos a intentar tejer algo de equipo y vamos a intentar complementarnos y hacer cosas juntos porque así lo potenciamos todo. Y eso, en unos cuantos sitios en los que estuve, fue recibido con mucha dificultad, con rechazo, incluso con despidos en un par de sitios y con sanciones en otros sitios cuando era funcionario, porque eso me llevaba a funcionar con una dinámica que chocaba frontalmente con la dinámica habitual de ese lugar. Claro, y muchas veces después de haber vivido eso, mientras vivía eso, pero sobre todo después de haber vivido eso, yo me decía, pero qué bestia eres, pero qué bestia eres, ¿por qué te metes en...? Es decir, aquello de allí donde fueres, haz lo que vieres, yo no lo hacía, Entonces, muchas veces me decía, pero ¿por qué no lo haces, hombre? ¿Por qué no lo haces? Llega a un sitio, date cuenta de cómo funciona ese sitio, adáptate y haz lo que te digan que tienes que hacer. Y ya está, y vive en paz en ese sitio. Y eso no he conseguido hacerlo nunca, ¿no? Porque yo sentía este impulso, que era casi obsesivo, ese impulso a intentar formar grupo, formar equipo, trabajar juntos, colaborar, hacer cosas así. Llega la descodificación del contrato de alma y me encuentro con que uno de mis talentos, que además es compartido con el becario, está también en su contrato, dice, y cito, eres un enlace que une y sirve como catalizador, activando grandes cambios en las personas. Eres bueno juntando grupos de personas y para facilitar grupos, que es una de las cosas que casi obsesivamente he estado haciendo desde que era adolescente y estaba en mi grupo de teatro que yo intentaba organizar para que funcionara mejor, ¿no? Es decir, eso que yo hacía y que yo consideraba que era mi piloto automático y que chocaba con los entornos en los que estaba y que me llevaba a meterme en situaciones conflictivas, resulta que cuando yo hacía eso, no era que yo fuera un pesado, un inadaptado social, un terrorista laboral, o yo qué sé qué, es que estaba escuchando la voz de mi alma sin saber que estaba escuchando la voz de mi alma. Es que estaba haciendo una de las cosas que estaba dotado para hacer y por lo tanto una de las cosas que había venido a hacer, pero no por pura satisfacción, sino para ofrecerla a los demás, porque al hacer eso, están pasando cosas, estamos sembrando cosas que tienen unos frutos, aunque sea a nivel energético. No tiene por qué dar frutos a nivel material, pero a nivel energético sí. Y termino con la parte de los estudios. Yo siempre he tenido muchísima curiosidad desde muy pequeño, estudié muchísimo como un loco, cuando era adolescente también, y luego también tengo una curiosidad que a veces parece que eso no se me acaba nunca, ¿no? Y he empezado muchas cosas y he estudiado muchas cosas y he empezado muchas cosas, digamos muchos cursos, muchos programas, muchos títulos y he terminado muy pocos, ¿no? He empezado 3 carreras, pero terminé una.
He empezado 3 másters, pero terminé 2. He empezado a estudiar varios idiomas, pero no terminé ninguno. Bueno, y otras cosas, ¿no? Y he ido picando mucho por aquí, por allá, tal. Y a veces también me he sentido mal por eso, ¿no? Me he creado esta imagen de que sí, soy muy curioso, pero qué poco constante que soy, porque es que parece que soy incapaz de terminar lo que empiezo. Y entonces me encuentro en mi contrato de alma con 2 cosas que aparentemente son contradictorias, pero que se combinan muy bien. Una, en mi karma físico, y cito de mi contrato: incapacidad para enfocarte en una cosa. Siempre estás en demasiadas cosas al mismo tiempo y nunca eres capaz de completarlas. Te distraes con facilidad y puedes agotarte como resultado del estrés que ello conlleva. En serio, es que soy yo. Que sí. Entonces, me encuentro con que esto está en mi karma. Es decir, yo he venido con la programación de la incapacidad para enfocarme en una cosa, la incapacidad para completar cosas. Por lo tanto, tiene sentido que ella haya pasado por eso, porque es una de las cosas que he venido a superar, es una de las cosas que he venido a hacer bien, ¿no? Pero, al mismo tiempo, dice mi destino de alma en el contrato, dice: es importante hacer tanto como sea posible y aprender tanto como sea posible, puesto que todo queda retenido en la memoria celular. Este es mi destino de alma. Venir a hacer tanto como pueda y aprender tanto como pueda. Claro, cuando vi esto, de repente me dije: he venido a aprender tanto como pueda, no a sacarme tantos títulos como pueda, no a completar tantos programas como pueda, sino a aprender tanto como pueda. De manera que cuando dejaba cosas sin terminar, por una parte estaba viviendo ese karma que tenía que aprender a superar y a trascender, y al mismo tiempo estaba cumpliendo con mi destino de alma. De lo que se trataba era de que aprendiera a hacer eso de una forma organizada y de una forma más constante. A lo que, bueno, pues he llegado bastante, aunque no del todo, como podéis ver en la cara que pone Caro. No, yo no digo nada. Bien. Espero que estos ejemplos sirvan para transmitir la idea inicial con la que empezábamos, ¿no? De hasta qué punto conocer parte de tu plan de alma te da una perspectiva sobre lo vivido, sobre lo que estás viviendo, y te la dará sobre lo que vayas a vivir, que puede chocar radicalmente con la idea, con la narrativa que se ha construido tu ego, tu personaje, tu mente, especialmente la parte de la narrativa que está generada por el reproche, el arrepentimiento, el autocastigo, la crítica, etcétera, 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 etcétera. Entonces es un gran recurso para comprender, para trascender, para perdonar y para soltar y también para enfocar, porque una vez tienes la información, en lo que te queda de vida tienes ahí un mapa de ruta clarísimo que te indica por dónde seguir. Sí, y para poder mirarte con mayor objetividad, ¿no? Sí. Todo el tema de talentos es muy interesante porque lo vimos el otro día, ¿no? En la dinámica que hicimos, que muchas veces no vemos nuestros talentos, ¿no? Los pueden ver otras personas, pero nosotros no. Y ver que eso está ahí y que puede que esté como semilla incluso, o que puede que tú lo tengas que ir desarrollando conscientemente, ¿no? Pero saber que está también te ayuda con la confianza en ti mismo y también en la vida, ¿no? Sí. Vamos a compartir ahora con vosotros un ejemplo que es un ejemplo digno de estar en uno de los libros de Robert Schwartz. Asumimos que lo conocéis, que los habéis leído. Si no los habéis leído, por favor, leedlos.
el plan de tu alma y el don de tu alma. En esos libros se explican casos de tipos de historias y vistos a la luz del conocimiento del plan de alma, ¿no? Las personas que explican que explicaron sus historias para el libro tuvieron acceso a su plan de alma a través de mediums que conectaron con su alma, su yo superior, que les dio información sobre, bien, esto estaba planificado para ti por esta razón, para que pasara esto, para que aprendieras esto, etcétera, etcétera, etcétera. En casos que os vamos a explicar ahora, podría perfectamente estar en uno de esos libros. No es ni siquiera el caso de una clienta, es el caso de una amiga que hace un tiempo se puso en contacto con nosotros muy angustiada por el estado en el que se encontraba su hijo, un hijo joven pero mayor de edad, que tiene Asperger, que estaba deprimido, estaba en una fase con pensamientos suicidas, estaba oyendo voces y diciendo que era Jesús y que traía luz para luchar contra los oscuros. A veces decía que era Jesús, a veces decía que era Lucifer, pero Lucifer entendido como el que trae la luz a la oscuridad, ¿no? La visión luminosa positiva de Lucifer. Y estas cosas las decía. Claro, nuestra amiga estaba muy angustiada por el estado en el que estaba él y ella quería expandir su información para ver si acceder a ciertos tipos de información la podía ayudar a que eso que estaba pasando con su hijo tuviera un cierto sentido, tuviera un porqué y un para qué, ¿no? Entonces se puso en contacto con nosotros para preguntar si podríamos hacer la carta natal de su hijo, para ver si en la carta habría información que pudiera ayudarla a comprender y a situar esto. Entonces nosotros sí lo hicimos, pero añadimos el contrato de alma. Le dijimos, vamos a hacer también el contrato de alma porque allí van a salir cosas. Van a salir más cosas más precisas, más amplias y en el contrato de alma no hay interpretación como hay en la carta natal. Exacto, el contenido del contrato es canalizado. Sí. Y no hay intervención nuestra. Nosotros simplemente somos unos transmisores de lo que ya se canalizó en su momento. Sí, nosotros lo transmitimos y ayudamos. Y no hay interpretación. Y no hay interpretación. Ayudamos después a trabajar con ello, a entenderlo, a interiorizarlo, porque a veces el lenguaje del contrato de alma es especialmente abstracto y bueno, incluso el formato del documento y los niveles de información y los niveles de significado que puede tener, pues tiene su complejidad. Entonces nuestro trabajo es manejar eso muy bien para luego eso ofrecérselo a las personas que reciben su contrato. Sí, bien, y acompañar en el trabajo luego con esa información. Exacto, exacto. Bien, pues voy a citar 2 puntos del contrato de alma de esta persona, del hijo de nuestra amiga. Bien, recordad que os dije que tiene Asperger y que estaba diciendo que era Lucifer o Jesús, que era un Mesías, un ser de luz, que tenía como misión luchar contra los oscuros. Dice su contrato de alma, en un patrón kármico que tiene, dice, cito textualmente, puede que este número se manifieste en forma de incapacidad física o mental. Y en otro punto de su karma espiritual dice, muy intenso, puedes sentirte como el Mesías retornado cuando las frecuencias de la conciencia de Cristo se den en ti porque tu conexión con la fuente está distorsionada. Incluso nosotros, que llevamos años trabajando con el contrato, cuando vimos esto nos quedamos congelados en la silla. Congelados en la silla. Porque está diciendo literalmente lo que esta persona estaba y justo viviendo. Ahora, en un momento en el que está despertándose el Cristo interno que todos traemos, ¿no? La semilla
crística, que no es más que un estado consciencial. Y es que dice eso, ¿no? Dice, cuando se despierten, ¿cómo lo dices? Cuando se despierten... Cuando las frecuencias de la conciencia de Cristo se den en ti. Cuando las frecuencias de la conciencia de Cristo se den en ti. O sea, cuando esa semilla crística se despierte en ti, entonces pasará eso. Este chico, tengo que decir que o sea, no estaba así siempre. No tenía esas... Ha sido a partir de un cierto momento que empezó a derivar en eso, ¿no? Sí, hay algunos números. Es alucinante. Perdón. Hay algunos números en el sistema de contrato de alma que corresponden a frecuencias muy elevadas, muy altas. Cuanto más elevada es la frecuencia, más difícil es encarnar esa frecuencia y por lo tanto más distorsiones en la personalidad pueden provocar. Con esto sí que nos hemos encontrado varias veces, no hasta este punto como el de con esta persona, pero sí antes nos habíamos encontrado con personas que tenían algunos números en su contrato de alma que corresponden a frecuencias altísimas, altísimas, y que eran personas a las que les estaba costando la vida encarnar esas frecuencias y les estaba creando muchísima distorsión, por lo tanto muchísima desconexión de esas frecuencias, muchísima inconsciencia sobre lo que de verdad traían o traen, claro, y lo que de verdad han venido a hacer. Y también por el aspecto en el cual está esa frecuencia, porque o sea, cada número tiene una frecuencia y luego el número lo puedes tener en un aspecto de karma o en un aspecto de talento o en un aspecto de objetivo. Entonces, dependiendo de en qué aspecto lo traes, se manifiesta. Claro, evidentemente, si está en aspecto de karma, pues hay distorsión seguro. Y si es una frecuencia de alta vibración, pues entonces la distorsión puede ser muy grande, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el 5. Es que, claro, aquí hay números que son de determinados tipos. Hay números que son más abstractos o más espirituales, luego hay números que son más de tierra, números que son más de la comunicación, o sea, cada número tiene una serie de cualidades, ¿no? Entonces, los abstractos, que son los más de allá, pues son muy difíciles de encarnar o de anclar a la Tierra. Son frecuencias difíciles de anclar, porque son muy elevadas. Vale, voy a poner otro caso de otro chico, que este sí que es un cliente nuestro, que venía porque se encontraba en una etapa de su vida en la que no tenía nada sentido, se encontraba muy perdido, vino por más o menos como si estuviera viviendo la crisis de la mediana edad, ¿no? Bueno, nos ponemos a indagar un poco y bueno, vemos que en sus patrones karmáticos tenía un patrón que era a las adicciones. Las adicciones sobre todo ponía al sexo y ¿qué edad tenía el de mediana edad? Pues unos 43, 42, 43, más o menos, por ahí. Este chico había estado trabajando en un sitio que no se había dado cuenta de que no le llenaba. Se había dado cuenta también de que había unas partes suyas que había estado reprimiendo durante muchos años por temas educacionales y de familia y tal. Y se había dado cuenta de que se sentía completamente desconectado de partes suyas, partes de él, pues por ejemplo, más relacionadas con la energía femenina, con la creatividad, con la expresión artística, ¿no? Le gustaba mucho el canto, el arte, pero lo veía poco masculino, o eso es lo que le habían hecho creer en su familia de origen, que eso estaba mal visto, ¿no? Un hombre no podía hacer esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto le aparece en el contrato. El chico tenía problemas
pues eso, de adicciones al sexo, al alcohol, y le aparecía en su contrato el tema de la adicción al sexo y al alcohol, que le podía provocar desconfianza en sus relaciones de pareja. Le salía también lo de los bloqueos en la creatividad, una infancia dura en la cual uno de los padres o los dos le ha quitado su poder, y o sea, qué mayor expresión del quitarte de tu poder que no te dejen ser tú mismo, ¿no? Y bueno, todo el trabajo que estuvimos haciendo con el contrato de Alma empezó a transformarle desde el minuto 1, o sea, desde la primera sesión, porque empezó a poder verse, según sus propias palabras, con una mirada más compasiva hacia sí mismo, ¿no? Porque se había machacado mucho por esas tendencias que tenía hacia la adicción al sexo, hacia la adicción al alcohol, también a ese rechazo de determinadas partes suyas, ¿no? Bueno, empezó a sentir cambios internos desde el minuto 1, o sea, desde la primera lectura de su contrato, y empezó a transformarse también la relación que tenía con su mujer. Empezaron a tener una serie de conversaciones, ¿no? Y bueno, este fue un caso también, pues ya digo, hay cosas tan concretas, ¿no? Tan concretas que... Sí. Luego otra chica, me acuerdo, que también tenía problemas muy grandes para relacionarse. De hecho, casi no salía de casa. Intentaba, si podía evitar la relación física con las personas, pues mejor. O sea, ella casi todo lo hacía online porque no tenía mucho miedo a relacionarse con los demás. Y tenía también un patrón de no acabar las cosas que comienza. Y uno de los objetivos que tenía en su contrato era llegar a ser maestra. Y qué curioso, porque nos comentó que había empezado la carrera, pero no la terminó. ¿No? La carrera de magisterio. La carrera de magisterio, sí, pero no la terminó. Y nunca llegó a ejercer por esa desvalorización y esa timidez extrema y esa incapacidad de sentir que podía relacionarse con otras personas, ¿no? Tenía algunos patrones similares a los que tengo yo en mi contrato. Y bueno, para ella fue muy revelador el contrato, porque le abrió la puerta a que esto se puede transformar. Porque ella estaba convencida de que ella era así y ya está, ¿no? Lo que hablábamos también en una sesión hace unos días, ¿no? En una de las sesiones con vosotros, de que cuando pensamos que somos así y ya está, pues no hay salida, ¿no? Pero si yo me digo que yo estoy funcionando así, pero en realidad eso no soy yo puedo hacer algo para transformar eso, ¿no? Y bueno, y luego en las recomendaciones también, pues le salieron una serie de cosas que podía hacer para salir de ahí, ¿no? Sobre lo de relacionarse, ¿no? Esta idea que ella tenía de que ella era incapaz de relacionarse con nadie y entonces ya ni lo hacía ni lo intentaba, su contrato en el apartado de talentos, ¿no? le dice, y cito textualmente, adaptable, puedes relacionarte con cualquiera. Y cuando ella vio esto se quedó, entonces fue muy curioso porque empezó a darse cuenta de hasta qué punto su propia narrativa estaba distorsionada
porque empezó a recordar que fue solo a partir de un cierto punto de su vida que empezó a dejar de relacionarse con la gente. Se acordó de que durante, sobre todo la primera parte de su vida, hasta los 20 y pocos años, era de hecho una persona que se relacionaba mucho, que socializaba mucho y bien, y que no había tenido ningún problema especial ni ningún bloqueo especial con las relaciones. Fue después, a partir de un cierto momento de su vida. Esa distorsión se le aclaró, ¿no?, cuando accedió a esta línea de su contrato. Bien, estos son algunos ejemplos. Esperamos que os ayuden a entender con mucha más fuerza, con mucha más claridad, la potencia que tiene el tener la posibilidad de llegar a conocer parte, al menos parte, del plan de alma, ¿no? Y el poder transformador que puede tener esto. Primero, el impacto tremendo que puede tener la información solo por el hecho de tenerla y de recibirla, pero luego, a partir de la elaboración que uno hace con esa información solo y acompañado, esa transformación es todavía mucho más grande. Entonces, nos gustaría vamos a tener que cambiar un poquito el formato por las dificultades con el audio, pero nos gustaría proponeros una práctica. No tenemos vuestros contratos de alma, entonces no vamos a poder trabajar con información sobre vuestros planes de alma, pero sí podemos trabajar con información a la que podéis acceder intuitivamente, sobre todo. La intención es que podáis experimentar un poquito con información que vais a sacar de dentro de vosotras, que podáis experimentar un poquito con la identificación de karma, bloqueos, talentos, objetivos, y intentar empezar a ver o a intuir la conexión que pueda haber entre al menos dos de esos tres componentes, si no de los tres. Entonces, lo que os queremos proponer, si tenéis para escribir, será más fácil, si tenéis a mano papel, libreta y bolígrafo o lápiz. Vale. Lo que te pedimos es que busques dentro de ti y te anotes la información que surja sobre lo siguiente. Es una pregunta, la voy a decir un par de veces, os explico un poquito para acabar de clarificarla. La pregunta es la siguiente. ¿Qué te gustaría hacer o llegar a hacer, pero? Y después del pero pueden venir varias cosas. Por ejemplo, pero te da miedo, o pero crees que no sabes, o pero crees que no puedes, o pero te dices que eso no es para ti, o pero ya se me ha pasado el momento, ese tipo de cosas. Cualquier pero. Vuelvo a decir la pregunta. ¿Qué te gustaría hacer pero? Y el pero lo pone cada cual porque depende de la biografía de cada cual y del punto en el que cada cual está. Entonces, llevaos la pregunta, buscad un poquito dentro y os dejamos un par de minutos, un minutito, para que podáis buscar y escribir y nosotros nos callamos. Esperamos. Vale. Entonces, si alguien quiere compartir lo que ha escrito, por favor ponerlo en el chat. María, tú que preguntabas. Vale. A ver, se han cruzado dos. A ver. Acabo de ver las notificaciones de YouTube en mi móvil y está la respuesta. Vale.
A ver cuál es. Y la otra que tenemos es, me gustaría dar conferencias sobre espiritualidad y motivación, pero no me siento suficientemente preparada y sabia. Vale. Vale. Me gustaría dar conferencias sobre espiritualidad y motivación, pero no me siento suficientemente preparada y sabia. Bien. ¿Ves aquí? ¿Distingues diferencias aquí de estos tres conceptos: objetivo, talento, talentos, bloqueo? Elizabeth, ¿los encuentras en tu respuesta? Sí, bueno, es que no hemos explicado que esta pregunta, en realidad, en esta pregunta están los tres elementos. Está el karma o el bloqueo, está el talento y está el objetivo. ¿Vale? Entonces, antes de preguntar si lo ven o no, dedicar unos minutos cada una a mirar en vuestra respuesta si veis la parte del karma, la parte del objetivo y la parte del talento. Karma aquí sería bloqueo. Sí. Bloqueo. Sí. ¿Vale? A medida que lo vayáis identificando, si queréis lo podéis compartir en el chat y así vamos viendo las tomas de conciencia. ¿Vale? Y si no queda algo claro o no nos hemos explicado bien o no se ha entendido, pues nos lo decís y lo volvemos a explicar. Sé que tengo el don de la palabra, que una de mis misiones o objetivos es transmitir los mensajes a la humanidad y mi bloqueo es mi baja autoestima. Vale. Muy bien. Muy bien. Rosa, a mí me gustaría ejercer profesionalmente las terapias, impartir charlas y conseguir mi independencia económica. Muy bien, Rosa. ¿Y tu bloqueo? ¿Lo has identificado en tu respuesta? Dices me gustaría. ¿Qué es lo que no sientes que te frena, que no te permite? ¿Cuál es el pero? Elizabeth. Sí, Elizabeth, ves los tres elementos, los distingues. Bien. Rosa, bloqueo, falta de confianza en mí misma y arrancar. Punto 3 de la semana pasada. Sí. En la cuadrícula, sí. Sí, este era el punto 3 que se repetía todo el rato. Firework. Exacto. Sí. Exacto. Vale. Conectado con lo que yo siento que es mi bloqueo está mi talento. ¿Sí? Por ejemplo, alguien ha comentado ahí, creo que era Elizabeth, no me siento suficientemente preparada y sabia. ¿Sí? Sí, luego después. Sí. Lo que tú crees que es tu bloqueo es también tu talento. ¿Sí? Porque como hemos visto, los bloqueos son distorsiones de nosotros mismos. ¿Vale? En la medida en que vamos trabajando en esas distorsiones, vamos deshaciendo el bloqueo y aparece el don. Si tú te dices que no te sientes lo suficientemente preparada y sabia,
reta tú misma. Reta a esa afirmación que tú te haces sobre ti misma, a esa creencia que tienes sobre ti misma. En el fondo sé que soy sabia, pero mi ego continuamente pone freno. Reta la afirmación de que no estás lo suficientemente preparada. Busca y documentalo. En tu historia hay datos, hay ejemplos que se cargan la afirmación de que no estás suficientemente preparada. Búscalos. Si no quieres compartirlos, no los compartas. Pero haz la búsqueda, haz la búsqueda. Haz la búsqueda. Ponte a mirar eso ahora. Sí, ya, sí. Rosa, mi ego me dice, es verdad, no está suficientemente preparada. Sí, la vida me ha demostrado que soy mucho más sabio de lo que creo. Es curioso porque los dos ejemplos que estamos viendo, ¿no? El bloqueo es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. No estoy... Que tampoco es casualidad que estéis aquí. Claro. No. Poneos ejemplos a vosotras mismas. No es casual. Poneos ejemplos de vuestra biografía, ejemplos que contradicen la afirmación de que no estáis lo suficientemente preparados. Buscad ejemplos en vuestra historia, porque los hay, están. Están. Sí, como vimos también hace unas sesiones pasadas, se trata de transformar esas creencias que hay detrás, ¿no? Del bloqueo, o que mantienen el bloqueo teniendo poder sobre nosotros o paralizándonos, ¿no? Como le pasa a Rosa, que dice que el ego, o lo que le dice su ego, la paraliza. ¿Sí? Ejemplos que contradicen lo que te está diciendo esa creencia de que no estás suficientemente preparada o de que tienes que formarte más. ¿Cómo le rebates tú esa argumentación a tu ego? Y cuantos más ejemplos te pongas, mejor. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me puedo decir, sí, yo me podría formar más, pero con lo que me he formado es suficiente para empezar. Me lancé el año pasado a emprender y aunque no se han cumplido las expectativas de mi ego, sí se ha cumplido lo que mi alma me decía. Soy suficiente. Ahí estamos. Mi ego dice, te queda mucho. Vale, ¿cómo le respondes tú a eso, Rosa? No voy a decir soy suficiente. Claro, es que siempre podemos hacer más, estudiar más, prepararnos más, ¿no? Y el ego nunca va a tener suficiente. O sea, para el ego nada basta, porque lo que quiere es continuar con la mentira, con la historia de que no estoy suficientemente preparado. Entonces, mira, yo tuve ese patrón de excesiva formación, porque te enganchas a lo que el ego te está contando, ¿no? Te enganchas a ese tengo que formarme más,
porque no sé suficiente, porque y si luego hago un curso y hago el ridículo, o y si no se apuntan personas, o si se apuntan y me preguntan algo que no sé, y entonces, pues no, pues tengo que formarme más. Y no sales nunca de ese bucle. La única forma de salir del bucle es hacer un salto al vacío, es lanzarte, es dejar que el ego te cuente lo que le dé la gana contar, pero tú no lo crees, no le das valor a eso, o se lo rebates. ¿Cómo? Buscando indicios, pruebas en tu propia vida que contradicen eso que te está diciendo. ¿Sí? Y paralelamente a eso, hacer lo que te da miedo hacer. ¿No? Como Elizabeth, ¿no? ¿Era? Elizabeth, que dice, me lancé el año pasado a emprender. Aunque no se han cumplido las expectativas de mi ego, sí se ha cumplido lo que mi alma me decía. Claro. El talento que está bloqueado te ayuda a salir del bloqueo, porque está bloqueado, pero no ausente. El talento está ahí. El bloqueo hace que uno crea que no tiene ese talento, pero es que eso es el bloqueo. Eso es el bloqueo. El talento está. Y es ese mismo talento que uno cree que no tiene, pero cree que no lo tiene por el bloqueo, es ese mismo talento que a uno le ayuda a ir rompiendo ese bloqueo. Entonces, si uno siente que quiere llegar a dar charlas, a dar cursos, a dar talleres, etc., pero siente el bloqueo de no saber comunicarse, sí tiene el talento de la comunicación. Porque si no, no se plantearía ese objetivo. Tiene el talento de la comunicación. El hecho de que crea que no lo tiene, eso es el bloqueo. Una forma de empezar a romper el bloqueo es comunicarse. Es incluso utilizar el recurso, la estrategia del como si. Empezar a funcionar como si tuviera plenamente desarrollada, tremendamente desarrollada, su capacidad comunicativa. Y empezar a hacerlo. Y al empezar a hacerlo, el talento se despierta, se activa y es el mismo talento el que acaba negando el bloqueo que niega la existencia del talento. Has hecho ahí Dice Elizabeth, yo lo he hecho y los mensajes que me han transmitido las mujeres a las que acompaño son impresionantes, pero mi ego está siempre centrado en el aspecto económico y eso bloquea que llegue todo. ¿Por qué crees que tu ego está centrado en el aspecto económico, Elizabeth? Claro, porque estás desde la mentalidad de la escasez. Solo piensa en el dinero desde la escasez. Exacto. Puedes no ahora, ¿no? Pero puedes mirar ese miedo a la supervivencia o a la no supervivencia más de cerca, ¿no? A ver qué es lo que hay detrás de eso. Vale, ¿alguien quiere compartir? Eso por una parte sobre lo de la escasez, ¿no? Lo que acaba de decir Carol. Por otra parte, comentar que la escasez es una energía de contracción. Y la contracción, ¿no? Por la ley de vibración, la contracción atrae contracción, ¿no? Entonces, si yo me contraigo porque si vibro en la energía de la escasez y por lo tanto estoy en una energía de contracción,
aquello con lo que me responde el universo es contracción. Es decir, no me vienen las cosas que yo querría que me vinieran, porque yo estoy en contracción. Cuando yo estoy en expansión, vibro en expansión y lo que recibo es expansión. Dice, por mucho que lo trabajo y lo he llevado al límite desprendiéndome de todos mis ahorros, sigue y sigue hablando. Es que no es un tema de material, No, de dinero material, no, o sea, es de energético. gastarlo o no gastarlo, o sea, es un tema energético, Es es un energético. tema de trabajo energético. Sí. Sí, y de contracción o expansión. Es el desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y es un trabajo de confianza. ¿Sí? Cuando estoy desde la abundancia, estoy desde la confianza de que no me va a faltar, de que va a haber suficiente. Esto que alguien ha dicho antes, creo que era María, de lo de soy suficiente, hay otro mantra muy potente que es tengo lo suficiente y es muy potente para trabajar el tema de la abundancia. Porque cuando yo no siento que tengo suficiente, siempre estoy desde la carencia y puedo tener muchos ahorros en el banco y sin embargo continuar pensando que no tengo suficiente o continuar estando con mentalidad de escasez. Entonces no tiene nada que ver, no tiene tanto que ver con lo que tengo o lo que no tengo. Es una sensación interior, es un estado vibracional. Claro, aquí no lo podemos tratar así tan a fondo. Eso ya sería material del programa, pero bueno, sí, es trabajo con tu energía. Sí, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que será, o puede ser, será, porque no sabemos cuáles serán las historias que aparezcan, el trabajo grupal en el programa, precisamente para poder trabajar estas cosas con tranquilidad y con tiempo, ¿no? A lo largo de los meses y a lo largo de varias sesiones largas, ¿no? En las que da tiempo de entrar, profundizar, quedarse con un caso y entre todos apoyar ese caso. Lola levantó la mano. A ver. Lola, les comparto mi respuesta a la pregunta. Me gustaría llevar la vida que estoy llevando ahora, con tiempo para mí, ejercicio, meditación, acompañar familia y amigos, leer, profundizar, investigar temas de interés de toda la vida y actuales, y a la vez generar ingresos que me permitan ser sostenible, pero no puedo porque es aprovechado de mi parte vivir con tanta flexibilidad y volando libre como una mariposa. Es decir, te sientes culpable y por lo tanto crees que mereces el castigo de no recibir lo que deseas. Si lo vives con culpabilidad, estás de nuevo en una energía de contracción. Y eso conecta con contracción. Da la sensación aquí de que hay una creencia de que no tienes derecho a vivir la vida que quieres. Corrígeme si me equivoco, si esto te resuena o no te resuena, pero desde aquí da la sensación de que te estás negando el derecho a tener la vida que quieres. Esto podría ser que fuera alguna lealtad familiar, pero es como que no sientes que merezcas esa vida. Es decir, que no merecerías recibir.
Resuena conmigo también por ser fiel al clan. Sí, es que muchas Bueno, veces todas aquellas creencias o patrones o automatismos que nos impiden expresar eso que sentimos que es hacia donde tenemos que ir, son como limitaciones invisibles que vienen de nuestro clan familiar. Normalmente son lealtades familiares. Si, por ejemplo, en mi familia ninguna mujer ha emprendido, pues al principio lo voy a tener complicado cuando intente emprender, porque voy a autosabotearme, incluso puedo enfermar, puedo sentir que estoy rechazada por todo mi clan si hago eso. Entonces, se pueden producir pues, muchas resistencias porque me estoy saltando mi guión de vida. El guión que mi clan familiar o el inconsciente familiar me ha asignado. ¿Vale? Entonces, a mí esto de Lola me resuena a que pueda ser una lealtad familiar, a lo mejor con las mujeres de su clan. No lo sé, eso tendríamos que mirarlo, trabajarlo, ¿no? Pero todos tenemos lealtades familiares, todos, ¿no? Y ahí pues hay creencias detrás que se van a trabajar para poder ir superando esas resistencias. Por ejemplo, hay una lealtad familiar muy común que es no me puedo poner en primer lugar, porque si me pongo en primer lugar, pues me rechazan porque no me consideran buena persona en mi familia, ¿no? Entonces, y esto puede tener algo que ver con eso, porque si te sientes culpable por pensar en ti y en lo que quieres para tu vida, pues puede que tenga que ver con ese sentirte egoísta por pensar que tú puedes tener ese tipo de vida. Y a lo mejor otras mujeres de tu clan no la han podido tener. yo quiero daros una afirmación que me da la sensación de que puede ser incluso un hilo conductor o un factor común a lo que estáis compartiendo. Os doy la afirmación para ver si resuena con alguna de vosotras. Y la afirmación es la siguiente: yo no me lo merezco. Yo no me lo merezco. ¿Cómo se siente eso en vuestro cuerpo? Totalmente. ¿Dónde lo sientes en el cuerpo, Isabel? ¿Tienes alguna sensación que identifiques? Ya, en el corazón. Vaya. Por dentro no lo siento. Tú lo dices, pero no lo sientes. Claro. Claro, y lo está notando aquí. No soy suficiente para merecerlo y me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar. Perfecto, pues conecta con esas ganas de llorar. Conecta con eso y déjalo que se exprese. Eso es. Me hace llorar Elizabeth también. Sí. Todo eso puede que no sea ni vuestro, ¿eh? Puede que estéis sacando esas emociones de las mujeres del clan o hombres, no lo sé, eso ya no lo sé, pero vosotras sí que lo podéis saber. Vosotras sí que podéis distinguir, porque muchas veces podemos hasta distinguir de quién estamos expresando qué emoción, ¿vale? Yo he llegado a sentir que la tristeza que estaba expresando no era mía. Pero eso viene como información a través de la intuición, no es la mente. Sí, claro. Uno lo siente, deviene, es
boom, es un flash, Sí, es un es un insight, insight, es un ajá. una intuición, un Ah, sentir ahí en el cuerpo que lo sientes, de mi madre y de mi abuela. claro. Claro, 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 porque ellas no pudieron expresar eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación en la que estamos intentando salir de esas limitaciones que ellas no pudieron, no pudieron salir de esas limitaciones, ¿no? Estamos como intentando completar una tarea, ¿no? El inconsciente siempre intenta completar, aunque por otro lado hay unas resistencias porque, pues eso, ¿no? Porque por lealtad yo siento que tengo que ser fiel a lo que ellas, a lo que fue sus vidas. Hay una ley y es que o sea, nos permitimos sentir el bienestar que sean, o sea, hasta ¿cómo lo digo? Solo nos permitimos sentir el nivel de bienestar que se han permitido sentir nuestros antepasados, ¿vale? En teoría, o sea, en este caso, por ejemplo, los padres. Yo no puedo sentir un bienestar más grande del que han sentido mis padres, porque entonces, o sea, para el inconsciente familiar es como si estuviera traicionando, ¿sí? Por eso viene muchas veces la culpabilidad. Todo esto el tema del dinero también está muy relacionado con eso. Si mis padres, por ejemplo, ganaban 1.500 euros al mes y yo resulta que en mi emprendimiento empiezo a ganar X dinero y quiero ganar más, a lo mejor llego a 1.500 euros al mes y lo siento como un tope. Y digo, ostras, ¿y por qué no estoy pudiendo ganar más de ahí, ¿no? Eso también se puede manifestar como una lealtad familiar en la cual, pues yo ahí tengo un tope porque por lealtad no me permito tener un nivel de bienestar más alto al que tenían mis padres. Entonces, todo eso hay que hacer un trabajo profundo ahí de ver qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? En la medida en que tú vas tomando conciencia, pues eso ya no tiene, o sea, no se manifiesta de esa manera en tu vida. Bien, pues... Ah, ujú. A mi padre se le vinieron abajo todos los negocios. Pues Elizabeth, ya tienes ahí la causa de tu mentalidad de carencia. Hay un miedo a repetir un, un siniestro, ¿no? Familiar. Y también una falta de permiso a poder llegar más lejos de lo que él llegó. Mi hermana me lo dijo. Claro. Sí, Vale, bueno, pues... sí, hay cosas que se podrían hacer. No No da para esta ahora. sesión, pero sí, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque son las 10. Sí. Sí, se nos ha retrasado el comienzo y se nos atrasa Sí, el final. Muchas gracias por lo que habéis compartido antes que nada. Muchas gracias sí, por mostraros de esta manera tan abierta y tan por generosa. abriros así, a compartiros. Y bueno, acabamos con una ronda de Sí, cómo me voy, cómo me siento, aunque sea por escrito. sí. Vale, pues hacemos una ronda de cómo me voy, cómo me siento. Me siento liberada al decirlo. Muy bien. Gracias, Elizabeth.
Con tarea para reconocerme. Muy bien, Rosa. Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias. María Cantón, gracias por todo. Gracias a ti. A vosotras por estar. Muchísimas gracias de verdad, de corazón. A ti. Gracias, Rosa. A ti por tu reincidencia. Sí. Bueno, Lola. pues, bueno, sí. ¿Falta alguien? ¿O alguien? Lola. Me voy con eso que me juzgo o critico. Es una pista de karma o de miedo objetivo. Muy bien. Gracias, Lola. Muy bien, pues lo dejamos hasta aquí. Mañana continuaremos. Sí, mañana haremos otra práctica intensa y potente. Si os animáis, aquí estaremos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.